Una pregunta. Dice, el expositor ha dicho que se debe empoderar a nuestras comunidades en la responsabilidad moral. ¿A qué se refiere y cómo se hace? Bueno, primero enseñando una ética de nosotros, porque en muchas de nuestras espiritualidades ha desarrollado una ética de la individualidad. La ética de nosotros es entender de que la inteligencia artificial puede ser resignificada en nuestras comunidades, viéndola como un medio y no como un fin, primero que todo. En segundo lugar, enseñar de que somos administradores de la creación. Es el mandato cultural que el Señor precisamente nos dejó en la escritura. Un mandato que nos invita a cuidar, a velar, a sojuzgar. No tenemos que adaptarnos a un sistema, sino ser transformadores mediante la renovación de nuestro entendimiento. Otra forma de responsabilidad moral es generar una autonomía intrapersonal. Es esa capacidad que tenemos de discernir, primero que todo, a la luz de las escrituras y discernir desde la presencia del Espíritu Santo en nosotros lo que es bueno, agradable y perfecto como voluntad de Dios. Ese es un tema de moral y de ética, de responsabilidad. ¿Cómo lo podemos también hacer? Generando y desarrollando esa autonomía, discernimiento comunitario. El discernimiento comunitario, desafortunadamente, está un poco ausente en nuestras espiritualidades latinoamericanas. ¿Por qué? Porque se piensa es si yo estoy bien con Dios, no importa lo demás. Creo que no es tan solo pensar si yo estoy bien con Dios, sino yo estoy bien con Dios, mi familia está bien con Dios, pero también pensar cómo yo me asumo como padre de familia frente a mi familia, cómo me asumo yo como hijo frente a mis padres, cómo me asumo yo como esposo frente a mi esposa. Ese es un tema de discernimiento comunitario. Entonces, pienso que la responsabilidad moral tiene que ver con generar conciencia de reino, no tan solo conciencia de iglesia, porque hemos desarrollado una teología de iglesia donde el reino de Dios está ausente. Queremos llenar iglesias, pero no queremos llenar a las personas de Dios y de su reino. Más bien queremos asumir el reino nosotros. Y creo que eso no es correspondiente al Evangelio del Señor. Entonces, pienso que son algunos de los elementos. Hay un elemento fundamental. La responsabilidad moral se construye a partir del diálogo, a partir de la controversia en una comunidad. No la controversia que divide, la controversia que edifica, la controversia que exhorta, la controversia que confronta. Esto Jesús lo desarrolló con sus discípulos. La mesa fue el lugar de encuentro de la controversia. Nuestra fe es controversial. La fe confrontó a un imperio romano, la fe de los discípulos. Ya llegaron estos que trastornan el mundo. Era una fe subversiva, subversiva en el buen sentido, una fe que resiste. Tenemos que hacer resistencia. Eso tiene que ver con responsabilidad moral. Levantar nuestra voz como cristianos, pero una voz apologética, una voz que da razón y presenta defensa de por qué creemos lo que creemos. No solamente decir que Dios dijo, sino por qué Dios dijo. Detrás de cada no de Dios hay tres sís. Sí te amo, sí te protejo y sí te proveo. Hemos hecho más énfasis en los no de Dios que en los sí de Dios. Esto es construir responsabilidad moral dentro de otros aspectos que podemos hacer. Gracias, William. Y me viene a la mente un juego de palabras entre miedo, y si cambio la I de lugar, es medio. Y el miedo al medio lo da en una generación más adulta, más avanzada, que está excluida, se siente excluida. Entonces, creo, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para, tendría que hacer algo muy específico para la generación que está digitalizada, las nuevas generaciones, la Z, la X, la que venga,
y mi generación, de alguna manera, que se siente excluida porque la tecnología o la inteligencia artificial no pide permiso. ¿Cómo hacemos en las comunidades de fe? Quizás ya lo estás haciendo en Colombia. Eh, bueno, hay un principio encarnacionista que me parece muy importante y es que tenemos que permear la cultura. Nosotros no esperemos que nuestros hijos entren en nuestra cultura. Nosotros tenemos que entrar en su cultura. Es un principio del misionero. El misionero entra en la cultura donde llega. Respaldamos a algunos misioneros indígenas y nos han enseñado eso precisamente. Tenemos que entrar en la cultura, no luchar contra la cultura, sino entrar en la cultura para transformarla. Muchas de las espiritualidades evangélicas son antagonistas a las culturas. Y un misionero no va a entrar a una cultura si es antagonista de ella. Más bien tiene que entrar y hablar su lenguaje. Es lo que hace un misionero. Hable su idioma. Nuevas Tribus hace muchos años una revista que se llamaba Dios habla nuestra lengua. Y salían diferentes etnias. Sí, antes se llamaba Nuevas Tribus o Nuevos Horizontes. Entonces tenemos que entrar a hablar su lengua. Tenemos que leer acerca de estos temas. Hay que leer a Luciano Floridi. Es una propuesta. Esta es una propuesta, pero también es una contrapropuesta. Pero no se puede ser contracultura si no entramos en la cultura. Tenemos que conocer el lenguaje. Me acuerdo, yo tuve oportunidad de ser coordinador de convivencia de un colegio que se llama aquí Colegio Americano, primer colegio presbiteriano que existió aquí en Colombia hace casi 160 años ya, el primer colegio femenino fundado por misioneros presbiterianos, y en el año 2002 fui coordinador de convivencia, más o menos 2000 estudiantes, pero este es el contexto de una realidad. Eh, yo, inmigrante digital, en, en socialización como coordinador, le pregunto a un muchacho muy cercano, le dije, no me acuerdo el nombre ahorita, pero Javier, mira, ¿cómo está tu relación con Pamela? Y él me responde, la tengo escaneada, pero me gusta más el hardware que el software. Yo dije, ¿qué está diciendo? Nada, yo no entendí nada, no entendí absolutamente nada. Bueno, me quedé callado. Dije, no, voy a pecar de ignorante. No, la ignorancia es un tema de ética, yo tengo que saber también. Entonces me fui a donde el profesor que da ingeniería de sistemas y le pregunté, explícame qué es esto que la tengo escaneada y que me gusta más el software que el hardware. Bueno, ustedes ya entienden qué estaba pasando allí. Comprendí, pero tenía que entender ese lenguaje para luego entrar al mundo de él y decirle cómo va el hardware y cómo va el escáner. Tenemos que entrar para hablar su lenguaje para poderlo transformar. Eso se llama ser relevantes en nuestra cultura. Jesús fue profundamente relevante. Se hizo carpintero, hablaba el hebreo, el arameo, entendía algo de latín porque era la lengua de los romanos, pero era un ser contextual. Cuando Jesús allí en la sinagoga dice, hoy entre vosotros se ha cumplido esta palabra, él se estaba haciendo relevante, contextual a la realidad del pueblo judío, vistió como judío y más aún, más relevante todavía, tomó la realidad de la cotidianidad. Vio a María haciendo allí el pan y nos habla del pan. Al vecino se le perdió una oveja y nos habla precisamente de la oveja perdida. Al lado tenía dos hijos, uno era obediente y el otro no, pero el que mejor respondía era el desobediente. Otro se enteró de que perdió un dracma una señora. Otro, su mamá le daba la más. Y Jesús hace todo esto relevante a una sociedad para explicar un lenguaje tan complicado como el lenguaje espiritual y lo hace tan natural. Creo que tenemos que conocer ese lenguaje para poder entrar así como lo que hizo Jesús. No podemos andar a ciegas. Tenemos que saber cuál es el contexto de ellos. Si yo quiero sacar a mi hijo o entender por qué escucha un grupo musical de reggaetón con unos contenidos que a veces no nos gustan, tengo que escucharlo.
Tengo que saber quién es el personaje para poder argumentarle y entrar en su subcultura y poder hacer una propuesta contracultural, porque el evangelio es contracultura, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Que Dios aborrece el pecado, sí, pero ojo, Jesús resignifica al pecador. Jesús resignifica lo que hace el pecador, por eso resignificó la caída. Y hoy, precisamente hoy estamos nosotros hablando de eso.